La UNESCO ha hecho la década del océano, esta década, para que al 2030 conservemos el 30% del océano. Es una meta inmensamente ambiciosa. En México protegemos el 22% de nuestros mares patrimoniales. No es suficiente, es obvio que no es suficiente, y cada una de las áreas protegidas tienen diferente efectividad. No todas las áreas protegidas son efectivas. La pregunta es qué vamos a hacer nosotros localmente, ¿sí? Entonces, el Foro Conciencia La Paz es un grupo de investigadores que los reunimos para discutir, bueno, como ciudadanos, como padres, como hijos, esposos, como las personas que realmente somos, ¿qué nos preocupa de esta ciudad? Fueron horas y horas interminables de estar discutiendo y llegamos a ver tantos problemas que realmente nos causó depresión, ¿no? O sea, pensar cómo los manglares se han reducido a lo largo de las décadas, cómo la contaminación de plástico están llegando a los estómagos de peces y muchas cosas, y realmente muchas aparentes malas noticias, pero después de estar viendo toda esta información que buscamos de colegas, de internet, llegamos a dos conclusiones muy simples. La primera es que, al menos en La Paz, en esta ciudad que tanto queremos, conocemos más de la Bahía de La Paz que del ecosistema terrestre, mucho, mucho más. Y eso lo que crea es que no tenemos una conciencia clara de cuál es el efecto de nuestras acciones en tierra que afectan al océano o viceversa, cómo el océano afecta los hábitats y la diversidad del terrestre. Esa es nuestra primera conclusión. Y la segunda es que sorpresivamente no estamos tan mal comparados con otras ciudades costeras de México o de otros lugares del mundo. Y la verdad, llegamos a la conclusión de que sigue siendo un lugar bonito, sigue siendo un lugar donde podemos ver aves, donde podemos ver mamíferos marinos, donde podemos ir atrás de nosotros a ver cómo es la ciudad y la naturaleza. Bien, yo llegué en 1982, hace 40 años y 40 kilos menos, y vi crecer esta ciudad 3 veces, ¿sí? O sea, de 1982 a ahorita ha crecido 3 veces. Entonces, mi plática va a ser hablar cómo algunos errores del pasado, en términos de conservación, han sido de alguna manera tratados de resolver con cierto éxito, pero han tomado mucho tiempo. Y la segunda parte de mi plática va a ser cómo algunos riesgos que todavía no tenemos actualmente pueden tener en el futuro. Entonces, ya Michelle nos platicó cómo la gente de antaño, hace miles de años, vivía en un lugar increíblemente inhóspito. Eso es algo que olvidamos. Vivimos en un lugar increíblemente inhóspito y requerimos mucha energía, mucha comida de otros lugares para poder sobrevivir y tener una población de 300,000. Entonces, las poblaciones de antaño eran muy bajas, básicamente porque el ambiente se los exigía. No había manera de tener poblaciones de 300,000 personas aquí. No había, ¿no? En el sur de la isla del Espíritu Santo encontraron unas perlas, esas perlas que ven ahí en el lado izquierdo, con unas muescas. Esas muescas las usaban para adornarse, ¿no? Ellos comían, veían esas perlas, esos objetos, y era una de las cosas que llamaba la atención. Pero lo hacía por alimentación y eso realmente era algo muy... Cuando llegaron los españoles, vinieron, las condiciones eran tan extremas que estuvieron unos pocos meses, se regresaron, hubo muchos intentos por colonizar aquí, y no fue hasta que 1740 hacia adelante, cuando, por ejemplo, lo único que encontraron los españoles aquí era la minería y la madreperlas. Era lo único que podían realmente explotar de manera que diera suficientes ganancias, hasta que pues, no es de sorprender que las poblaciones de madreperlas cayeran a unos niveles, sobre todo cuando trajeron la escafandra, en donde ya era una explotación un poco más pervasiva, que para 1900, bueno, al principio del siglo pasado, están tan malas poblaciones que, bueno, Gastón Vives, un mexicano de origen francés, hizo un trabajo pionero de acuacultura en el sur de la isla de Espíritu Santo. Las perlas de La Paz se hicieron famosas en Europa, era un gran negocio y con la revolución ese negocio se finalizó, pero las poblaciones nativas de madreperla estaban
totalmente en muy malas condiciones, que en 1939 se declaró una veda total, es decir, ya nadie puede pescar. Y en 1994 esta especie fue nombrada especie protegida. ¿Qué quiere decir? Que tiene el mismo estatus de protección que el jaguar, que el manatí y algunas otras especies un poco más conocidas por su peligro de extinción. El monitoreo que ha hecho la Universidad de Baja California Sur con un colega, Carlos Sánchez, hemos descubierto que, bueno, la madreperla se ha venido recuperando, ahí están, cómo ha ido creciendo de años, de 1998 ahora, en La Paz, Loreto y en la parte intermedia entre estas dos localidades. Y bueno, es una buena noticia, ¿no? O sea, va incrementando. Pero esas densidades no son por mucho ni siquiera parecidas a las que eran cuando están los españoles. Imagínense, Manuelo, como un español, él capturó madreperlas para tener 57 kilogramos de perlas. Para haber capturado eso, nosotros estimamos que tuvieron que capturar 8 millones de perlas, de madreperlas. O sea, es una cantidad enorme. No es sorpresivo que al año siguiente solamente pudiera vender 1 kilogramo de perlas. Entonces, de alguna manera, resolver los problemas que causaron malas acciones del pasado han costado mucho tiempo revertir. Esto es una de las cosas que aprendimos, ¿no? En la segunda parte de mi plática les quiero platicar un poco de lo que es mi pasión. Yo llevo 40 años estudiando el plancton. ¿Qué es el plancton? Son esos pequeños organismos que viven en el mar. Si ustedes se dan una bocanada de agua del mar, seguramente se van a tragar muchos organismos. Entonces, estos realmente tienen una función fundamental para el planeta. Esas cosas que ven en el fitoplancton, esas microalgas, son responsables del 50% del oxígeno que respiramos. 50%. Y eso, los organismos, todos los animales que viven y se alimentan de esas microalgas, en realidad son la base de toda la cadena alimentaria del océano. Es decir, absolutamente todo lo que comemos depende del plancton, ¿vale? Entonces, una de las cuestiones que a nosotros nos preocupa es cuál es el efecto que nosotros tenemos en los ecosistemas terrestres que pudieran afectar al ecosistema marino, a la productividad, en este caso de Bahía de la Paz, ¿sí? Muchos de estos organismos que viven ahí, los que están a la izquierda, tienen nombres muy raros, ketognatos, isópodos, dágidos, etcétera. Nombres muy, muy raros para ustedes, porque viven todo su ciclo de vida flotando en el mar, ¿sí? La naturaleza es grande en las grandes cosas, pero es grandísima en las pequeñas. Entonces, en esa gran comunidad de organismos también están los huevos y las larvas de peces, crustáceos, moluscos, todas esas cosas que comemos pasan una parte de su vida flotando y están. Parte de nuestra preocupación es ver cómo nuestras acciones de tierra afectan a eso. Y bueno, uno de los grandes problemas que tenemos en la ciudad es el agua, ¿sale? Entonces, conforme ha crecido la población en las últimas décadas, obviamente las necesidades de agua se han incrementado. De los 61 pozos que alimentan el suministro de agua potable, 10 de ellos, aproximadamente 10 de ellos ya tienen incursión salina, es decir, están salobres y tienen... Entonces, bueno, pues si estamos rodeados de mar, tal vez la primera solución tecnológica que se nos ocurra sería desalar el agua de mar, ¿no? Al cabo tenemos mucho. En el mundo hay cerca de 166,000 plantas en 177 países, muchos de ellos en lugares realmente donde no hay otra más que desalar, por ejemplo Arabia o en Chile, en Antofagasta, donde no crece una sola planta. Ahí sí es bastante justificable hacer desalinización, pero en otros lugares como en Estados Unidos la desalinización es como la última opción o la opción menos recomendada, y ellos están ya desalando aguas residuales o aguas de otras fuentes, ¿sí? ¿Por qué desalar no es la mejor opción? Porque no importa el método que se use, es bastante costosa económicamente, tiene un alto costo energético al final de combustibles fósiles que liberan CO2 que afecta el cambio climático. Además, algunos procesos como la ósmosis inversa tienen un montón de químicos que son liberados y lo más
pernicioso es la salmuera. Toda esa sal que se hace, la mayoría de las plantas las devuelven al mar y causan fuertes impactos locales, regionales, que afectan de alguna manera al plancton, y al plancton al final es el alimento. No por quitarnos la sed ahora vamos a tener hambre mañana, ¿no? Entonces, claro, La Paz tiene toda el agua que nosotros bebemos diariamente proviene de las lluvias de verano, ¿no? O sea, los huracanes y todo eso, y cómo se va. Yo creo que hay otras opciones. La ciencia y la tecnología siempre da otras opciones. Una opción es tener mejores, más eficientes captaciones de agua. Por ejemplo, arreglar el vaso de la Sierra de la Laguna. Eso sería una gran gasto de infraestructura, pero ambientalmente más sostenible. Poder desalar, pero agua salobre o residual sería una buena opción. No afectaríamos al océano que nos está. O la modernización del sistema hidráulico. Nosotros desperdiciamos entre 20 y 30% del agua que sacamos. No es posible que podamos hacer eso. Y algo muy importante, hacer conciencia. Conciencia de que vivimos en un lugar increíblemente inhóspito y que todas las decisiones que tomemos ahorita no es para dejarlas a las generaciones futuras, es para tener ahorita mejores condiciones y que cuando lleguemos, por ejemplo, en 10 años, en la década del océano, tengamos el océano que nosotros queremos, el océano saludable, diverso y que nos dé de comer. Muchas gracias.